Personas que se despertaron en mitad de la cirugía, ¿qué pasó? Me desperté un poco durante el sueño crepuscular cuando me estaban extrayendo las muelas del juicio. La enfermera decía que necesitaba encontrar un disfraz de gato rosa para Halloween y yo seguía intentando decirle que revisara Party City. Todavía me resulta muy extraño que en los supongo que eres de allí, te acuesten por completo para realizarte procedimientos dentales. En la UE solo reciben una pequeña inyección que adormece el lugar donde están trabajando. Y ese entumecimiento desaparece en unos 30 minutos. El método estadounidense parece excesivo para tales procedimientos. Me sacaron todas las muelas del juicio de esa manera y no sentí nada. La inyección apenas dolió. Estaba despierto para mis 2 cirugías de mano en 2023. Una vez las estaba observando en silencio y el cirujano y los asistentes hablaban de almorzar después si querían tacos. Le dije, ¿alguna vez lo has probado? Lugar de tacos local, y el asistente dijo, mierda, olvidé que estabas despierto. Supongo que no operan a muchos pacientes con anestesia local. Todos nos reímos mucho. Le estaban revisando una vesícula biliar infectada, bajo anestesia local. Doc dijo, este es un ejemplo de libro de texto si alguien quiere verlo. Respondí, diablos, sí, me encantaría tomarle una foto. La sala de rayos X se volvió muy silenciosa muy rápidamente. Estaban hablando de comprar loncheras antiguas en eBay. No estaba del todo despierto ni tenía dolor, pero podía sentir, tenía conciencia de que sus manos estaban dentro de mí. El anestesiólogo notó que mis ojos estaban abiertos y me desperté nuevamente cuando me llevaban en silla de ruedas hacia la recuperación. HNNNNGH, la idea de ser consciente de alguien dentro de tu cuerpo, no así, me da el mayor de los nervios. Apenas me desperté sacándome las muelas del juicio. Podía sentir como si me rompieran los dientes. Dijeron que tenía raíces largas muy retorcidas y tardó un poco más de lo esperado. No sentí dolor, pero recuerdo haber pensado, joder, estoy despierto. Solo recibí anestesia local para las muelas del juicio y me sacaron las 4 a la vez. Podía sentir la presión y oír sentir cómo se rompían los dientes, pero no sentía dolor. Estuve completamente tenso todo el tiempo rezando para que la anestesia no desapareciera. Además, toneladas de sangre. Era un buen momento. Me iban a operar de cataratas, tenía 20 y tantos años, gracias a mamá y papá por los genes geniales. De antemano les hice saber que necesito un poco más de analgésicos que la mayoría de las personas y me dijeron, oh, estarás bien. Veo esta mierda loca y asquerosa de color rojo brillante y está completamente en silencio. De alguna manera pude decir, chicos, estoy despierto, al menos en mi cerebro, eso es lo que dije, y todo estaba en silencio, estaba tratando con todas mis fuerzas de no mover el ojo porque, ya saben, el bisturí cerca de su globo ocular. Derretir tu lente es aterrador. Empecé a estrecharme la mano para llamar su atención y finalmente dijeron, tenemos una empresa de mudanzas. Y alabado sea Dios, algo sobre más drogas. Todo salió bien, pero a menudo me entra el pánico al pensar en eso. Primer ojo, no recuerdo nada. Segundo ojo, lo recuerdo todo. No me dolió, pero hombre, había una presión incómoda presionando contra la cuenca de mi ojo y todo lo que podía ver era púrpura. Yo no. Un amigo mío, todos trabajamos en el sector de la salud, se despertó durante una cirugía de cálculos renales. Y el médico, con quien trabajamos, estaba mirando la pantalla de rayos X y dijo, ¿a dónde se fue esa cosa? ¿Piedra? Y mi amigo, una tecnología de rayos X de 30 años, se despierta, mira la pantalla sobre él, le pega el dedo y dice está justo allí, dijo el urólogo como WTH. Vuelve a sacarlo. Mi dentista dijo, en un tono bastante relajado, se supone que no debes regresar todavía. Traté de decir entonces hazlo, pero no estuve despierto el tiempo suficiente y había instrumentos de metal hurgando en mi boca. Fue una sensación extraña, pero no aterradora de ninguna manera. Me desperté mientras me estaban colocando el fémur nuevamente en la pierna. No vi mucho, pero recuerdo sentir como si me estuvieran sacudiendo. Supongo que la cirugía a veces requiere algunos movimientos violentos. También me desperté durante la extracción de las muelas del juicio. Alguien me sujetaba la cabeza mientras el médico utilizaba todo su peso para sacarme un diente. Podría ser una pregunta estúpida, pero si te sacaron el fémur de la pierna, ¿necesitaban poner algo temporal en su lugar hasta que el hueso estuviera listo para volver a colocarlo? Como si tus músculos comenzaran a moverse sin un hueso que lo sostenga, jajaja.
Me desperté para una extracción dental y 2 colonoscopias. Hablé con el anestesiólogo en todas las ocasiones en que supuestamente estaba bajo. Me aumentaron la dosis y me volví a quedar dormido. Para ponerlo en contexto, soy una pelirroja sigilosa. El pelo de mi cabeza es oscuro, pero cuando era más joven mi barba era roja. También tengo un hijo pelirrojo, así que claramente porto el gen. Las pelirrojas son muy difíciles de anestesiar. Mi esposo también es un pelirrojo sigiloso y nos aseguramos de que el personal médico esté al tanto cada vez que tenga que someterse a un procedimiento. Se despertó durante la reparación de su hernia hace muchos años y fue entonces cuando aprendimos sobre la resistencia de los pelirrojos al alto metabolismo de la anestesia. El personal médico siempre parece agradecido por el aviso. También nos llevó un par de intentos encontrar un dentista que creía que necesitaba un adormecimiento adicional. Nuestro dentista actual es fantástico, ella se toma su tiempo, le da el doble y se asegura de que él no sienta nada. Nunca me desperté en mitad de la cirugía, pero tuve un caso especial de medio estado de coma, en el que estaba sedado pero todavía medio despierto. Esto se debió a que para la cirugía tuve que mover mi cuerpo cuando el cirujano me lo indicó. Con un coma total con narcóticos, esto no es posible, así que tuve este estado entre estar normal y sobrio y estar drogado debido al propofol. Fue una experiencia muy extraña. Lo que recuerdo es que me quedé dormido con la mente, como por un tiempo, pensé que estaría en una playa, como en vacaciones en verano. Entonces de repente escuché de nuevo al cirujano que me daba órdenes y tuve que concentrarme para apenas podría mover mis ojos de la manera que él quería. Era una cirugía ocular, tenía que mirar hacia la izquierda, hacia la derecha, arriba, abajo y así sucesivamente, mientras estaba sedado. De hecho, usaron gotas de cocaína, y sí, cocaína, no lidocaína, como en la mayoría de los otros casos, para los ojos, pero no tuve ningún efecto farmacológico. Es muy raro que la cocaína todavía se use en medicina, pero todavía está disponible. De todos modos, tuve que someterme a esta cirugía por Stravis y salió bien. Pero nuevamente, siempre estaba en algunos sueños, hasta que me despertaba nuevamente cuando me hablaban. Cada vez que se detenían para hablarme, nuevamente me dejaba llevar al mundo de los sueños. Supongo que esto no es lo que Ope quiere escuchar. Pero es muy raro que alguien se despierte y permanezca despierto durante una cirugía. Cuando te despiertas por un momento, eso no sería malo. De todos modos estás sedado y entumecido debido a los analgésicos, la máscara de oxígeno, etc. La sedación consciente solía ser más común para las colonoscopias y, a veces, todavía se usa así. Por ejemplo, todo lo que hay que hacer es colocar un hueso o colocar una articulación en su lugar. Mi mamá estaba siendo operada el año pasado y se despertó en medio de ella. No podía sentir dolor, aunque podía sentir que la tocaban en las áreas donde le estaban realizando la cirugía. Ella estaba en un estado similar a la gente en los vídeos de después del dentista. Le dijo al cirujano que era un ninja, se golpeó la nariz y luego murmuró incoherencias hasta que terminaron. Me estaban haciendo una rinoplastia para arreglar mi nariz torcida y torcida. Me desperté con el sonido de la música clásica y un trapo empapado de sangre sobre mi boca, incapaz de respirar debido a toda la sangre acumulada en mi garganta y nariz. No podía mover un músculo, pero mi cuerpo seguía tosiendo involuntariamente. Evidentemente, el médico me puso el trapo en la boca para evitar que mi tos le rociara sangre, pero el trapo se saturó tanto que no permitió ningún flujo de aire, lo que efectivamente se sintió como si me estuvieran sometiendo a un submarino. A veces, cuando tosía, el trapo ensangrentado se quitaba de mi boca, lo que me daba la oportunidad de jadear por ese aire dulce, dulce hasta que el médico me ponía ese maldito trapo en la boca. De vez en cuando sentía la presión del médico que me metía un raspador en la nariz y raspaba el hueso. Ningún dolor afortunadamente, la sensación de asfixia y de no poder hacer nada al respecto era aterradora. Soy un otorrinolaringólogo que realiza estos procedimientos. Lo que probablemente recuerdes es despertar de la anestesia. Después de que te saquen el tubo, toserás, no puedes toser hasta que te saquen el tubo endotraqueal, y te tapamos la nariz y la boca con un trapo para evitar que rocíe sangre por todos lados. Es posible que haya sentido que el médico le puso la férula, tenemos que usar presión para exprimir la sangre y eliminar la hinchazón. El raspado de la nariz habría sido increíblemente doloroso, ya que realmente no se puede anestesiar la nariz, de ahí que estés dormido. No me desperté, pero cuando mi mamá me iba a tener por cesárea sintió que la cortaban y gritó y tomó el cuchillo. ¿Bisturí, supongo? Mi papá se desmayó. Luego decidieron ponerla completamente bajo anestesia en lugar de solo anestesia local. A mi mamá le pasó algo parecido. Necesitaba una cesárea de emergencia y comenzaron a cortarla antes de que comenzara la anestesia. Afortunadamente esa parte no duró mucho.
Desperté durante una ablación cardíaca. Literalmente queman puntos en tu corazón para prevenir el aleteo auricular, y eso es lo que sentí. Alguien quemando el interior de mi corazón con un cigarrillo encendido. Editar, eso tal vez debería estar encendido en lugar del encendido. Siempre lo arruino porque simplemente suena mal para mis oídos. Sufrí alrededor de 45 quemaduras y estuve despierto durante 8 a 10 de ellas. Llevaba un CPAP, por lo que realmente no podía hablar y me dijeron que dejara de gruñir y retorcerme de dolor. Lo que me hizo preguntarme por qué no tenían al menos curiosidad por saber por qué me retorceba de dolor. Había suficiente anestesia residual como para que no pudiera anticipar el dolor futuro, por lo que era como si la misma quemadura se repitiera en bucle, como un sueño febril. Me dolió muchísimo, pero no me preocupó, si eso tiene sentido. Se lo dije al cirujano al día siguiente y él simplemente dijo: Siempre sentí que debería haber obtenido un 10% de descuento en la anestesia, o un brownie gratis de la cafetería o algo así. Nota al margen, querían que me quitara el anillo de bodas antes de la cirugía y me negué, pero no podía decir por qué con mi esposa allí mismo, si iba a morir en la mesa. Quería estar usando ese anillo cuando sucedió. Espera, ¿te pusieron bajo control por eso? Yo estaba plenamente consciente de lo mío. Sin embargo, fueron mucho más amables al dar analgésicos, así que, aunque no fue exactamente divertido, estuvo totalmente bien. Había sonado una alarma de incendio y estaban evacuando. Afortunadamente, fue solo una colonoscopía, así que simplemente terminaron el procedimiento y me desperté y me sacaron en silla de ruedas. Desafortunadamente no tenía idea de lo que estaba pasando y pensé que había muerto porque había luces rojas, intermitentes y sirenas de megáfono. Fue una experiencia estresante. Me desperté cuando me cortaron la tiroides por la mitad, y luego me sacaron la mitad. Recuerdo haber abierto los ojos y pensar, ¿qué carajo? Y luego el anestesiólogo probablemente se dio cuenta porque me volvieron a noquear. Mi historia es desde otra perspectiva. Todavía era pasante en el departamento de cirugía. Tuve que trabajar allí durante aproximadamente 10 semanas, principalmente observando y, a veces, realizando procedimientos médicos simples. La paciente había pagado mucho dinero por un nuevo par de implantes de senos. Ayudé en la cirugía nuevamente, principalmente observando. El cirujano terminó de colocar los implantes, se envolvió y se alejó, diciéndome que la suturara. Sabía suturar heridas, pero todavía era novato y muy lento. Quería asegurarme de no hacer un desastre porque la estética era obviamente muy importante para este paciente. Estaba a mitad de la segunda herida cuando el paciente empezó a despertar. Las enfermeras se enojaron conmigo por no trabajar lo suficientemente rápido. Fue horrible, supe al instante que nunca quise ser cirujano. Cara bromeando. Me desperté durante una endoscopía. Tenía el tubo y todo en la garganta, pero no sabía lo que estaba pasando y lo único en lo que podía concentrarme era en que no podía respirar. Recuerdo claramente que intenté hablar para decirles a los médicos que no podía respirar porque podía escuchar a la gente a mi alrededor, pero aparentemente no dije nada. Los médicos se dieron cuenta porque mi ritmo cardíaco empezó a volverse loco y luego dejé de respirar por completo. Me quitaron el tubo, comencé a respirar nuevamente y me dieron más anestesia. Una vez que estuve en recuperación, me dijeron que siempre informara al anestesiólogo que me despertaba durante un procedimiento, para que pudieran adaptarse en consecuencia. Me han sometido a otros 2 procedimientos desde entonces y no me he despertado durante ellos. También me desperté durante la endoscopía. Me estaban sacando un cálculo biliar rebelde un par de meses después de que me extirparan la vesícula biliar. Los medicamentos hicieron que no me importara que tuviera una manguera de jardín en la garganta, solo quería ver la pantalla y saber qué estaba pasando, pero no podía comunicarlo por razones obvias. Me molestó un poco que me dieran más droga y volví a salir. Desperté durante una cirugía de estómago. No podía moverme, hablar ni abrir los ojos para hacerle saber que estaba despierto. Podía sentir cada cosa que estaban haciendo dentro de mí, el dolor más insoportable de mi vida. No estoy seguro si me desmayé por el dolor o si lo notaron y aumentaron mi anestesia, pero lo siguiente que recuerdo fue que me desperté en mi cama de hospital. Me dijeron que salí de la anestesia gritando después de que todo estuvo dicho y hecho. Estoy petrificado por tener que volver a operarme ahora. No me desperté durante la cirugía, pero el relajante muscular duró más de lo previsto, por lo que quedé completamente paralizado y podía sentir y oír todo, incluso el tubo en mi boca. Asustado como la mierda, estaba gritando en mi cabeza. Finalmente resolvieron el problema y me dieron un antídoto y quedé paralizado al instante. Me desperté durante el procedimiento de las muelas del juicio con las manos y las herramientas de mi dentista en la boca. No siento nada en mi boca, solo puedo verlo. Se dio cuenta de que estaba despertando y me saludó con la mano y luego levantó el pulgar.
Una semana después me dijo que el visto bueno fue que le había dicho al otro médico que aumentara la anestesia, porque ahora mismo estaba despierto. Mi mamá y yo todavía nos reímos de esto. Uno de mis compañeros de trabajo se despertó durante una cirugía de mano después de lastimarse la mano en el trabajo. Según él no le dolía y pidió ver. El cirujano se lo mostró y empezó a explicarle lo que estaban haciendo y él dijo, «Wow, eso es genial». Luego se volvió a dormir a mitad de la explicación porque le dieron más anestesia mientras estaba distraído. Me desperté durante una cirugía ocular de emergencia mayor, vitrectomía por un desgarro de retina. No podía ver nada, pero podía sentirlos hurgando en lo que parecía el centro de mi cerebro. Recuerdo haber pensado, esto es lo peor que me ha pasado en la vida con respecto al despertar. Comencé a juguetear con los dedos de las manos y los pies para distraerme. Y ellos se dieron cuenta y me preguntaron si estaba bien. Dije, perdón, pero me duele un poco. Luego recuerdo que me preguntaron dónde estaba el anestesista y que me consiguieran más analgésico. Mi pensamiento después de eso fue, ¿no se supone que deben estar sentados aquí? De todos modos fue borroso después de eso, jaja. Me desperté por un momento durante la extracción de las muelas del juicio y pude sentir la presión de las muelas, que me extraían. Miré hacia arriba y vi a un grupo de personas en la habitación. No recuerdo de qué estaban hablando, pero algo le pasó a la vía intravenosa en mi brazo y me clavaron la aguja en la mano. Me dieron más anestesia y terminaron teniendo problemas para despertarme de la anestesia. Aparentemente no pudieron despertarme durante horas y se preocuparon y llamaron a mis padres. Finalmente desperté y lo primero que escuché fue a mi papá entrando en la habitación y yo estaba totalmente fuera de sí. Mi equipo quirúrgico me despertó a propósito durante la cirugía de mandíbula. Me sumergieron y lo siguiente que sé es que me dijeron que abriera los ojos. Finalmente logro abrirlos, momento en el que me cubren los ojos con una toalla y continúan con la cirugía. No podía sentir dolor, pero podía sentir la presión y escuchar el crujido del hueso reverberando a través de mi cráneo. También recuerdo claramente sentir un líquido tibio corriendo por mi cara y preguntarme si era sangre. Lloré en silencio todo el tiempo. Al final terminan y me llevan a recuperación. Una de las enfermeras entra y dice, Tisk, pensé que eras una buena chica. Incapaz de hablar, la miro con confusión y gruñido. ¿No lo recuerdas? Ella preguntó. Ella se emociona y llama a otra enfermera para que me cuente la historia. Al parecer, cuando iniciaron la cirugía, mi subconsciente se ofendió. Rompí el equipo de sujeción, arranqué las vías intravenosas, lastimé a una enfermera, hice lo mejor que pude para decapitar al médico con el equipo roto y grité a todo pulmón para que me dejaran ir. No recuerdo nada de esto. Por lo que a mí respecta, estaba dormido. Me operaron de trasplante de cabello en Argentina. El procedimiento duró 7 horas. Me desperté después de 5 horas. Me quedé despierto las últimas 2 horas completamente entumecido en mi cabeza mientras las 2 enfermeras seguían plantando los folículos mientras cantaba. Tenía televisión a mi disposición. Pude bromear un poco con las enfermeras. En general, fue una experiencia muy agradable. ¡Qué interesante! ¿Puedes hablar un poco más sobre la experiencia? ¿Tiempo de recuperación y todo eso? No una persona que se despertó en la cirugía, sino un anestesista que vio tal vez a 2 personas. Lo recuerdo claramente, aunque definitivamente más, despertarse en mitad de la cirugía. 1. Apendicectomía 25F, la enfermera instrumentista y yo hablábamos de Bluey. Sus ojos se abren y me mira y yo digo, oh, joder, toma 50 miligramos de propofol. Ella vuelve a sumergirse y tomo nota mental de tener una consulta psicológica. Para ella después. Eso se debió a que necesitaba una dosis más alta de propofol que la mayoría de las personas, lo cual no se descubrió antes porque nunca se había sometido a una cirugía antes de esta. 2. En realidad no es GA, pero una madre tuvo una cesárea, yo acababa de ponerme la epidural. Todo estaba bien, acababan de terminar y los bebés estaban fuera. Estaba a punto de coserla de nuevo y ella grita, yo estoy como oye, cariño, ¿qué está pasando? Y ella dice, puedo sentir el dolor. Resulta que el tubo de la cánula se había doblado cuando ella movió un poco su trasero y no estaba administrando suficiente epidural. ¿Podría explicarnos por qué la dosis más alta necesaria de propofol indicaría la necesidad de una consulta psicológica? Me desperté cuando estaban terminando, así que el corte ya estaba hecho. Mis músculos todavía estaban paralizados y tenía un tubo para respirar. Me di cuenta de todo y del hecho de que no podía respirar, haciendo el movimiento. Empecé a sentir pánico, lo que hizo que se me aceleraran los latidos del corazón. Fue entonces cuando notaron que estaba despierto. Me consolaron y me dieron más agente para dormir.
Aunque no experimenté la cirugía ni nada por el estilo, todavía me provocaba bastante ansiedad. El hospital prácticamente se agitaba debajo de la alfombra. Apenas lo reconoció. El cirujano dijo, hola, y el anestesiólogo me miró aterrado. Pedí ver qué me habían quitado porque me estaban cosiendo en ese momento. Me lo mostraron, fue realmente bonito verlo, sinceramente. Luego les di las gracias por ayudarme y salí de nuevo. No sentí nada y lo recuerdo todo claramente. Sin embargo, tuve vasovagal después de la cirugía y no lo recuerdo. Me iban a operar de los senos nasales. Desperté y vi al cirujano martillando con un cincel. Recuerdo haber visto a todos asustarse cuando vieron que estaba despierto. Luego me volví a dormir. No sentí ningún dolor. Estaba legítimamente interesado. Jaja. No me molesta ni un poquito. Cuando estaba en 5º grado me rompí el tobillo y me torcí el tobillo al mismo tiempo. Me sedaron parcialmente para la cirugía correctiva. Recuerdo que básicamente estaba tropezando y cuando estaba debajo pensé que estaba en una montaña rusa que pasaba por el hospital. Excepto que mi pierna estaba fuera del viaje y chocó con cada puerta y giro en el camino, por lo que me dolió mucho. Algunos golpes eran tan dolorosos que de hecho me desperté de la sedación parcial y gemía de dolor y respondía. Me desperté un total de 3 veces y recuerdo 2 de ellas. Seguí gimiendo o incluso gritando de dolor y diciéndoles que me dolía. Mi mamá estaba en la habitación y me lo confirmó varias veces. Al parecer, puede resultar difícil conseguir la anestesia adecuada para un niño. Me hicieron una cirugía muy pequeña en la oreja cuando tenía 5 o 6 años. Al parecer heredé la resistencia de mi madre a los sedantes y anestésicos. Recuerdo abrir los ojos después de sumergirme y ver a una mujer muy sorprendida con una bata y una máscara. Grité o intenté gritar de cualquier manera, se dieron cuenta de que estaba despierto. Creo que comencé a intentar luchar porque de repente hubo muchos gritos y alguien me sujetó por el pecho. Rápidamente me devolvieron al fondo. Me desperté en una cama de hospital con como 3 o 4 nuevos animales de peluche a mi alrededor. Es muy extraño como 20 años después todavía puedo ver la imagen de esa mujer con bata y máscara. Ahora lo recuerdo y me río porque estoy seguro de que el médico estaba tan horrorizado por la situación como yo. Sé que esto no es realmente lo que plantea la pregunta. Tengo implantados estimuladores de la médula espinal. Cada 5 a 7 años necesito una cirugía para reemplazar las baterías de mi espalda. Tengo funcionamiento biónico y con dientes azules. La tecnología es extraña. Mi neurocirujano necesita despertarme para ver si puedo sentir las vibraciones. Una vez que le doy el visto bueno, el anestesiólogo me vuelve a colocar. Mi última cirugía fue en enero de 2020. Todos sabemos lo que pasó en 2020. La semana antes y durante mi cirugía, tuve lo que pensé que era un resfriado muy fuerte. Las pruebas de COVID no existían en ese momento. Llamé a mi cirujano antes de la cirugía para informarle que tenía un resfriado fuerte. Me dijo que tendremos que proceder porque su agenda estaba reservada. La cirugía ocurre, me someten y me despierto periódicamente para que el cirujano verifique que mis estimuladores estén funcionando. Cada vez que me despierto le pido al anestesiólogo que me limpie la nariz o que sostenga el pañuelo para poder sonarme la nariz. No pude hacerlo yo mismo porque estaba atado a la mesa. Fue simplemente una experiencia muy extraña. Me desperté en medio de la extracción de las muelas del juicio. Recuerdo haber oído a los médicos hablar de sus planes para el fin de semana y hacer chistes. Lo escuché, abrí los ojos y comencé a reír. Uno de ellos se dio cuenta y dijo, oye, él también piensa que es gracioso, pero no deberías levantarte. Procedí a aumentar el gas y salgo de nuevo. Me iban a operar el brazo para mover un nervio que pasa por mi codo, el hueso de la risa / diagonal nervio cubital. Cuando me sometieron soñé que estaba jugando con perros en un parque y tenía un juguete en la mano. Un laboratorio amarillo tiraba del juguete conmigo como si fuera un tira y afloja. Abrí los ojos y el cirujano tenía mi brazo extendido fuera de la mesa, tirando de mis nervios y ligamentos a su lugar. No sentí pánico en absoluto. Miré a la anestesióloga del otro lado y ella hizo un comentario y luego me volvió a poner bajo anestesia. No me dolió y confié en las personas que me rodeaban, así que fue una experiencia extraña. Estuve allí para arreglar una herida por mordedura de perro. Si no estuviera sedado, obviamente me habría asustado. Me desperté porque la anestesia intravenosa no estaba colocada correctamente en mi vena, y en cambio, se estaba extendiendo debajo de mi piel. Inmediatamente me pusieron una mascarilla en la nariz y la boca para continuar con la anestesia con gas. No recuerdo que hayan hablado de nada específico, pero pude preguntarles si terminamos antes de que se dieran cuenta de que estaba despierto.
Comencé a despertarme durante la cirugía de espalda. Luego le dije al médico que había soñado que alguien me tiraba de la columna con unos alicates. Él simplemente me miró y dijo, sí, empezaste a revivir y te pusimos más abajo. Sucedió cuando estaba tirando de tu columna. Mi esposa afirma que se despertó durante una cirugía pulmonar importante, pero estaba paralizada y no podía moverse ni comunicar que estaba despierta de ninguna manera. Cuando finalmente pudo hablar, le dijo al médico que se había vuelto en sí sobre la mesa. El médico afirmó que estaba soñando como efecto de la anestesia y no le creyó hasta que empezó a recitarlas. Conversaciones en el quirófano. Hablando de combustible de pesadilla. Me habían puesto un paralizante junto con la anestesia, no había suficiente anestesia. Así que cuando me desperté demasiado temprano todavía en el quirófano y confirmaron que el procedimiento se había realizado correctamente, no pude comunicar que estaba despierto y que el equipo de respiración no estaba correctamente encendido o algo así. Pensé que me iba a morir asfixiado. Seguí intentando gritar pidiendo ayuda, pero no salía nada. Podía oír a las enfermeras hablando de sus planes para el fin de semana. Finalmente mi monitor de pulso o algo empezó a pitar. Les tomó una eternidad darse cuenta y ajustar mis tubos de respiración. No tengo idea de cuánto tiempo pasó, pero recuerdo vívidamente el miedo que tenía, lo que estaba viendo y lo mucho que deseaba que terminara la asfixia. Cuando el paralítico despertó tuve un ataque de pánico que duró unas horas y ellos actuaron como si estuvieran muy molestos conmigo y me pusieron una vía intravenosa de Xanax y me sacaron de allí lo más rápido que pude. Estuve hecho un desastre durante aproximadamente un mes después de pensar que todo lo que estaba experimentando era un déjà vu. Soy un ávido corredor y no podía correr sin sentir que estaba por encima de mi cuerpo. Supongo que es una respuesta traumática clásica. Después de un mes volví a la normalidad y contar esa historia definitivamente también ayuda. Y el lado positivo es que me di cuenta de que realmente me gusta estar vivo. Fueron mis muelas del juicio. Recuerdo que todo era amarillo y sentí que estaba de pie y mirando hacia arriba. Sentí las mejillas húmedas y en algún lugar a lo lejos escuché a alguien gritar. Simplemente gritando sin parar. Me estaba molestando muchísimo. Al final me volví a quedar dormido. Cuando desperté en recuperación, se lo describí a una enfermera. Fue entonces cuando me dijeron que los gritos eran míos. No tenía ni idea. Me extirparon el apéndice cuando era adolescente. Me desperté y tuve un momento de locura al ver luces brillantes y múltiples caras cubiertas. Mi reacción inmediata fue levantarme, pero antes de darme cuenta, 2 manos agarraron con fuerza cada uno de mis brazos, me inmovilizaron y salí en segundos. El despertar después del procedimiento fue mucho más suave y le pregunté a uno de los médicos si me despertaba durante el procedimiento, quien lo ignoró, pero fue toda una experiencia. No podía tirarme un pedo sin miedo a cagarme durante unos 6 meses. Yo era joven, creo que entre 7 y 10 años. Fue menos una cirugía ya que no hubo ningún corte en mi cuerpo. Me pusieron tubos de goma en los canales auditivos porque algunas partes de mi cuerpo crecían más rápido que otras. Entonces mis canales auditivos no crecían con el resto de mi cabeza. Entonces, para evitar que cerrara el tubo colocado. Entonces, en medio de eso, me desperté y vi gente extraña y luces, llamé a mi mamá. Asustó muchísimo al doctor. Todavía lo recuerdo diciendo: «Santo cielo, ¿por qué está despierto? Vuelve a ponerlo debajo». Me dijeron que tenían que darme suficiente sedante para sacar a un adulto. Me estaban quitando un filtro de coágulos debido a un accidente que tuve y el médico no pudo sacarlo. Me desperté y lo escuché tirando de él diciendo: «Vamos, hijo de puta». Solo dije que escuché eso y me volvieron a poner debajo mientras se reían entre dientes. Tuve que someterme a cirugía para que mi hombro dislocado volviera a su lugar. Como me habían dado morfina en la ambulancia, tuvieron que usar una droga que no les entusiasmaba usar. Realmente no funcionó bien. Me desperté y 3 médicos y enfermeras de urgencias luchaban violentamente con mi brazo. Lo habían envuelto con una toalla para hacer palanca y el médico detrás de mí tenía su pie encima de mi hombro, mientras tiraban de él. Me volví loco. Llamé al médico de urgencias con las palabras B y C y le grité que las odiaba todas, además de muchas más. La sala de espera podía oírme, siendo la fuente mi esposa. Rápidamente salieron corriendo y le hicieron firmar una autorización que consistía en darme propofol para volver a dormir. Cuando me desperté, el médico se sintió insultado y se enojó después de informarme lo que dije. La enfermera simplemente se rió y dijo que era una clase magistral sobre cómo unir malas palabras. Lo hice y fue un dolor insoportable. Me hicieron una laparoscopía, 3 pequeñas incisiones en el área del abdomen, para eliminar el crecimiento de la endometriosis. Me desperté justo cuando terminaron la cirugía y me estaban trasladando a otra cama. Acabo de entrar y el dolor era terrible.
Grité, una enfermera gritó, se está despertando. Y luego me siento dormido otra vez. No duró más de 10 segundos, siento. Estuve despierto todo el tiempo que estuve operado. Fue una cesárea para mi hija. Podía sentir mi respiración y cuando la sacaron. Estaba hablando con el anestesiólogo. Nada más. Las enfermeras se sorprendieron o no estaban seguras de por qué estaba despierto. No sabía que era poco común. Las cesáreas no suelen incluirse en la categoría general, solo en bloque. Hablamos con nuestros pacientes de sección durante todo el procedimiento. Me desperté durante mi cirugía de rodilla 5 veces cuando tenía 15 años y se estaban burlando de mí por ser gorda y por mis aparatos ortopédicos, así que traté de hacerme escaso mientras tenía lágrimas corriendo por mi rostro, emoticono cara triste. De todos modos, 10 años después y tengo mucha confianza en quien soy. Volví con el médico y le conté todo lo que escuché. Le dije que es un idiota y puse una reseña en su cuenta de Google. Me senté y comencé a gritar, pero tenía las mandíbulas cerradas con cables porque se trataba de una cirugía oral maxiofacial. Estaba desnuda, y mi sección media estaba atada a la mesa, aunque no bien, cuando me levanté, y tenía un catéter. Entré en pánico y arranqué las 4 vías intravenosas mientras los médicos estaban congelados en shock. Un interno o residente que estaba allí para observar saltó sobre mí y me inmovilizó mientras el anestesiólogo reinsertaba las vías intravenosas y creo que también me ponía una inyección. Desafortunadamente para mí, también había experimentado SA, por lo que todo magnificó mi trauma. Tengo trastorno de estrés postraumático complejo, y más de 30 años después, todavía no puedo ver a un médico blanco sin sufrir ataques de pánico paralizantes. También tengo miedo de los hombres con mascarillas quirúrgicas, por eso el COVID fue una pesadilla. Y después de eso necesité otra docena de cirugías, lo que siguió agravando el trauma. Tenía 12 años. Nunca me ofrecieron ninguna terapia o apoyo, aparte de una visita afectuosa y de disculpa del anestesiólogo que era un amigo de la familia. Se jubiló al día siguiente, era amigo de mis abuelos, por lo que probablemente tenía unos 60 años. Dijo que era lo más aterrador que le había pasado jamás y que no podía afrontar el regreso a un quirófano. También me comuniqué con el ortodoncista que estuvo allí para realizar el cableado de la mandíbula hace unos años. Se disculpó por no haber contactado a mis padres para asegurarse de que me hicieran terapia y dijo que todo el asunto todavía lo atormenta y que ocasionalmente tiene pesadillas al respecto. Un buen amigo tuvo una cirugía cerebral. Lo despertaron deliberadamente a mitad de camino, para hacerle preguntas sobre su familia y esas cosas. Lo hicieron mientras operaban, para poder detenerse si él no podía responder. Fue una experiencia dolorosa y extraña. Me operaron la mandíbula cuando estaba en 6º grado. Primera y única vez que me someten. Me desperté en el quirófano y traté de golpear a mi médico. Como si tratara de atacarlo de lleno. Lo sentí como un sueño vago, así que no tengo idea de cómo lo remediaron. Pero me entristecería si fuera un cirujano pediátrico tratando de hacer mi trabajo y un niño de 6º grado comenzara a darse la mano. Me repararon un tendón de la mano y me despertaron durante la cirugía para mostrarme que puedo mover la mano. Todo mi antebrazo estaba desollado y podía ver los tendones moviéndose en mi brazo. Fue muy bueno. Me desperté 2 veces durante una colonoscopía. La primera vez pude sentir literalmente el visor serpenteando a lo largo de mis órganos. Recuerdo un gemido que probablemente les indicó que estaba despierto. No me dolió, pero me sentí muy incómodo y lleno. La segunda vez que me desperté fue cuando me estaban sacando la mira y pensé que estaba haciendo caca. Extraño. Me desperté durante la extracción de las muelas del juicio, comencé a llorar y a tratar de hablar. Y el médico comenzó a gritarme diciendo que estaba tan gorda que ya me habían dado todos los medicamentos que podían. Pero simplemente no iba a funcionar y si no podía soportarlo, tendría que parar. Seguí llorando y pararon. Me dejaron en una habitación aleatoria para despertarme y calmarme. Supongo que llamaron a mi contacto de emergencia porque mi papá apareció y me llevó a casa. Terminé teniendo que hacerlo bajo anestesia general completa en el hospital, en una consulta diferente. Fue realmente traumático en ese momento, pero ahora es sobre todo divertido. Esa oficina cerró unos meses después, no es de extrañar porque ese tipo apestaba. Fui, estaba gordo pero no como, TLC muestra grasa. Como 225 libras jajaja. Me estaban extrayendo las muelas del juicio y comencé a gritar mientras el doctor me decía que no podía sentir nada. Siguió insistiéndome que no podía sentir nada y que simplemente estaba molesta porque estaba reaccionando a la medicación. Bastante seguro de que sentía que me arrancaban los dientes de la boca. Fui a operarme del codo para que le pusieran un nuevo canal a tierra y le reubicaran un nervio.
Resulta que soy alérgico al Demerol. Me desperté y me intubaron a la fuerza, se dieron cuenta y todo lo que recuerdo es haber escuchado alérgico, así que traté de dejar de luchar y luego salí nuevamente. Estuve confundido por un tiempo cuando me desperté, porque estaba cubierto de lo que parecían ronchas y me dolía mucho la garganta. Después de un tiempo comencé a recordar más. Me desperté durante las muelas del juicio, así que no bajo anestesia general, tenía una vía intravenosa, una pastilla, un líquido y un gas porque dije que necesitaba salir. Podía oír todo, pero no podía ver ni sentir nada. Inmediatamente comencé a llorar y les pedí que pararan, no había forma de que pudieran entenderme. Me pusieron gas en la cara y no recuerdo nada más durante las siguientes 10 horas, pero aparentemente les dije que realmente quería un poutine después claramente no estaba demasiado traumatizado. Me desperté durante la extracción de las muelas del juicio. La primera señal de alerta fue que me tomó mucho tiempo conciliar el sueño. El cirujano entró y dijo: ¿todavía está despierta? Luego me puse detrás de la silla y supongo, la puse en marcha porque momentos después salí. Desperté con lo que sonaba como una motosierra en mi boca. Apenas podía abrir los ojos pero oí todo. Les dije cuando terminé que me había despertado y me dijo que era imposible que me despertara. El mismo cirujano también me descartó cuando terminé con una alveolitis seca y solo la trató cuando llamé al consultorio sollozando porque tenía mucho dolor. Me estaban tomando biopsias durante una colonoscopía, me desperté y le pregunté al médico si estaba en mí. Me presionó en la parte baja del estómago y dijo: aquí estoy, comencé a sentirlo entonces. Me dieron más drogas y me desperté un poco más tarde con el ojete depilado. Tenía 12 años y me sometían a un procedimiento cardíaco que no implicaba romperme el pecho sino pasar por las venas de la ingle y el cuello. Me desperté en el medio, habiéndome desmayado inicialmente antes de que me ataran. Desperté y comencé a maldecir y morder las ataduras. Asusté muchísimo al médico, que apresuró al anestesiólogo a regresar. Cuando salí de la cirugía le dije a mi mamá que había tenido el sueño más extraño. Tenía que ir a hacerme una exploración por la mañana para asegurarme de que no quedara nada dentro mientras estaba peleando. Me estaban operando para levantar uno de mis párpados porque se me cae un poco. Me hundí y me dijeron específicamente que me iban a despertar. Bueno, lo gracioso fue que cuando me despertaron mi cerebro estaba como, arriba y a ellos. Y comencé a levantarme. Jajaja, afortunadamente me tenían atado y listo para que no pasara nada malo. Simplemente pensé que era gracioso que no hubiera un despertar lento. Estoy levantado, vamos. Una vez me desperté mientras estaba intubado. La peor experiencia de mi vida. Mi papá dice que no fueron más de 10 a 15 segundos. Por suerte, tenía las manos atadas, pero me agitaba y trataba de arrancarme el tubo de la garganta. No soporto nada en mi boca ni tocarme la lengua. Odio al dentista porque tengo un mal reflejo nauseoso y no me gusta que los instrumentos metálicos toquen mi lengua. Entonces sí, recuerdo estar consciente y tratar de arrancar el tubo. Cada vez que me hundo digo, solo asegúrate de no despertarme con un tubo en la garganta. Comenté una publicación similar hace años, pero compartiré mi historia nuevamente aquí. Me desperté durante una cirugía a corazón abierto. Solo estuve despierto brevemente, pero sigue siendo uno de mis recuerdos más vívidos hasta la fecha. Después de prepararme para la cirugía, me quedé dormido después de recibir la anestesia esperando que cuando despertara estuviera recuperándome. Sin embargo, parpadeé y vi al médico, las enfermeras, etc. trabajando sobre mí. No podía moverme, pero podía sentir cómo me abrían. Estaba entumecido así que no me dolía, pero era una sensación muy extraña. Lo más parecido a lo que puedo compararlo es si tomas tus nudillos y los presionas firmemente contra tu pecho, uno a la vez, en sucesión. No los vi realmente atravesando, ya que mis ojos miraban hacia arriba para llamar su atención. No me miraban a la cara así que no se dieron cuenta. No importó porque me volví a dormir muy rápido. Yo era un niño en el momento en que me operaron, por lo que contarle a alguien después sobre cómo despertarme no estaba entre mis prioridades. Me desperté en la sala de recuperación sin tener idea de dónde estaba, intubado. Solo con extraños alrededor y mis padres a la vista. Sentirme asustado era más mi enfoque en ese momento. TLDR, me desperté durante la cirugía, no me dolió, casi sin incidentes, pero aún así fue más divertido que The Wag, protagonizada por Hayden Christensen. No lo he hecho, pero mi padre, que estaba siendo sometido a un reemplazo de cadera, se despertó en medio de la cirugía. El cirujano estaba hablando mal de su ex esposa con las enfermeras. Mi padre dijo que eso lo hacía sentir muy cómodo porque parecía ser algo muy rutinario para el cirujano. No fue una cirugía mayor, pero cuando era más joven me disloqué un hueso en el brazo y me mantuvieron despierto pero con algunos medicamentos bastante buenos mientras intentaban arreglarlo.
Me desengancharon de todo para ir a hacerme una radiografía para ver si estaba en la posición correcta y luego volvieron a trabajar tratando de volver a colocar el hueso en el lugar correcto. El problema fue que se olvidaron de retomar los medicamentos cuando regresaron. Realmente no recuerdo que me doliera en absoluto, pero aparentemente mi cuerpo lo sabía. Mi mano colgaba de algo que recuerdo que era como una trampa para dedos china, supongo que para mantener mi brazo hacia arriba mientras trabajaban en ello, con una correa alrededor de mi brazo para ayudar a mantenerlo en su lugar. Al parecer reaccioné y tiré tan fuerte que rompí la correa. Rápidamente retomaron las drogas después de eso. Conoce a una mujer. Reemplazo de cadera, problemas de calor, etc. Tiene problemas de salud con frecuencia. Normalmente, al despertar a las personas de la anestesia, se comienza unos 30 minutos antes de que finalice la operación. Pero esta mujer se despertará a los 2 minutos de este proceso. Los médicos no confían en ella y terminan con ella 100% despierta. Está en su diario. Me desperté en medio de una cirugía de cataratas. Mirando hacia el techo borroso, pregunté, ¿entonces, cómo te va? El cirujano oftalmólogo respondió, estamos esperando que se desenrolle la lente. Luego volví a sumergirme. Sin drama. Me desperté de una cardioversión, estaba en AFib. Es donde te golpean el pecho con las 2 paletas para restablecer el ritmo cardíaco. Lo loco fue que no recordaba haberme despertado hasta el día siguiente. Lo que recordé fue el ruido agudo y el dolor en mi pecho, más o menos como uno esperaría que se sintiera al recibir descargas eléctricas en el pecho. Dije, oh, mierda. Después de hacerlo inmediatamente se volvieron a dormir. Cuando volví en sí me preguntaron si recordaba haberme despertado y les dije que no. No fue hasta el día siguiente que mi memoria volvió a mí. Pero, sinceramente, lo peor fue quitar la cinta de las palas que me arrancó el vello del pecho. Ahora me afeito el vello del pecho para evitar el dolor. Es sorprendentemente doloroso. Un dolor horriblemente exquisito. Me estaban sometiendo a una cirugía extensa de los senos nasales y me desperté mientras los médicos estaban investigando. Estaba completamente paralizado y no podía moverme ni emitir ningún sonido. Pero mis ojos estaban abiertos y comencé a llorar profusamente. Luego escuché a uno de los médicos decir, oh, se está despertando, dale más anestesia. Lo hicieron y afortunadamente estuve fuera nuevamente hasta que se completó la cirugía. Me ha perseguido desde entonces. Me sorprende la cantidad de comentarios que dicen que se despertaron durante las extracciones dentales, aquí lo hacen solo con anestesia local. Que me extrajeran las muelas del juicio inferiores fue una de las peores experiencias de mi vida. Esto me pasa cada vez que me opero. La anestesia no funciona correctamente en mí. No estoy seguro de por qué. Hasta ahora he tenido 4 cirugías. La experiencia más memorable fue mi primera cirugía. Me fui a dormir y entonces oí a alguien gritar. Como a todo pulmón, agonizante, suena como un grito de asesinato. Entonces me desperté completamente listo para ir a ayudar porque lo que estaba pasando y luego el dolor me golpeó. Estaban cortando tejido y tratando de encontrar barra diagonal extraer fragmentos de un hueso que se había roto, y me di cuenta de que era yo quien gritaba. Estaba gritando tan fuerte que la gente que estaba fuera de la habitación me escuchó. Incluso mi mamá en la sala de espera me escuchó. Más tarde me dijo que el personal vino corriendo para hablar con ella sobre lo que estaba sucediendo y se disculpó mucho. Al parecer, todos estaban traumatizados, mi madre, el personal, los médicos que me atendieron, porque nadie se lo esperaba. Después de eso, mis otras experiencias fueron mucho menos notables porque sabía lo que iba a pasar. Estaba preparado para ello y podía advertir a los médicos de antemano. Así que en esos casos fue prácticamente nada. Podía escuchar a la gente hablando sobre lo que estaban haciendo o hablando casualmente sobre sus intereses de fin de semana / exteriores. Podía sentir el dolor de lo que estaban haciendo y la rareza general de tener manos, herramientas y cosas dentro de mi cuerpo, moviéndose y tocando cosas que normalmente no se mueven ni tocan. No yo sino mi papá. Lo iban a operar para arreglar su tabique, el hueso / cartílago entre las fosas nasales, porque se había roto la nariz varias veces jugando al fútbol. Esto fue a principios de los años 70 y dijo que se despertó y le rompieron la nariz con un martillo. Lo traumatizó de por vida, jajaja. Cuando me desperté en medio de la extracción de las muelas del juicio, afortunadamente no sentí que pasara nada. Creo que estaban en medio de cambiar de herramienta, pero levanté la mano y dije, jirafa morada. Intenté al menos digo esto, probablemente fue gorgoteado pero creo que lo vi en un rincón de la habitación. Y la enfermera dijo, sube la vía intravenosa y me quedé dormido otra vez. Me desperté durante una rinoplastia, me estaban limando el hueso, recuerdo solo ver luz, ninguna gente, y escuchar el crujido de huesos, muy horrible, que debió ser el doctor limando el puente de mi nariz.
Déjame decirte que no fue particularmente gentil. Recuerdo haber dicho como si me doliera, pero realmente no recuerdo haber sentido ningún dolor. A los pocos segundos salí de nuevo. No es exactamente una cirugía, pero me desperté parcialmente varias veces durante las endoscopias y colonoscopias, de las cuales me hicieron 7. La endoscopía es peor, porque lucho mucho contra el tubo debido a un reflejo nauseoso peor que el promedio. Mi última colonoscopía la realizó un médico que no era mi gastroenterólogo habitual y nunca ordenó suficiente sedación. Estuve despierto todo el tiempo. En realidad no es tan malo como parece. O tal vez sea porque me ha sucedido tantas veces que simplemente no me molesta. Cirugía laparoscópica. Me bajó la sedación crepuscular en la garganta. Me desperté en pánico y le di un puñetazo al médico y agredí a algunas enfermeras y comencé a arrancar el tubo. Recuerdo que me desperté aterrorizado pero incapaz de recordarlo. Oye, ¿aceptaste esta cirugía? Por suerte soy un luchador terrible, así que el médico resultó ileso. Me dieron el crepúsculo para mi primera colonoscopía y estuve gritando durante todo el procedimiento mientras miraba la pantalla en la pared. Sentí y vi todo, sentía un dolor insoportable, y luego mi esposo dijo que podía oírme gritar desde la sala de espera. Recuerdo que el médico que me hizo el procedimiento estaba muy irritado y enojado conmigo y me dijo: le he dado la cantidad máxima, ya no puede tomar más. Pero tan pronto como terminaron y me sacaron la mira del trasero, pude cerrar los ojos y descansar un poco sin dolor. En mi cita de seguimiento para revisar mis resultados, esta vez una residente, lo primero que me dijo fue: para que sepas, este tipo de anestesia no funciona para ti y voy a anotar esto. En tu historial, la próxima vez que te hagan una colonoscopía necesitarás anestesia general, ¿de acuerdo? Lamento mucho que hayas tenido esa experiencia, esto no es común. Me hicieron una nueva colonoscopía 5 años después en general y transcurrió sin incidentes. También me sometieron a una cirugía cerebral con intubación y una cirugía de muñeca en general sin problemas. Ni recuerdos más que quedarme dormido y despertarme. Hasta el día de hoy no tengo idea de por qué el crepúsculo no me funciona. ¿Algún profesional médico sabe por qué sucedió esto? Realmente no me desperté, ¿o sí? Pero me estaban extrayendo un diente con nitroso y tuve este extraño bucle en el que los últimos 5 segundos de mi vida continuaron repitiéndose sin fin. Fue aterrador, pero una vez que bajaron el gas salí de ahí. Aún así, era extraño tener este monólogo interior contigo mismo y no poder detener este bucle interminable que sucede a tu alrededor. Me desperté en medio de la extracción de las muelas del juicio. Tengo un recuerdo muy vago de haberme sentado y haber intentado hablar. Pregunté al respecto después y me dijeron que comencé a hacer preguntas y que todos tuvieron que detenerse y adaptarse. Me dijeron que me recostara y aparentemente aumentaron los medicamentos para que me desmayara nuevamente. Nunca sentí ningún dolor y se sorprendieron cuando me desperté, a pesar de lo suficiente como para noquear a una vaca grande por una tarde. No resultó ser un problema en absoluto. Les digo a los doctores que sucedió y que ajustaron los procedimientos futuros y no ha vuelto a suceder. Soy anestesiólogo. Las posibilidades de experimentar conciencia bajo anestesia general son extraordinariamente bajas. Hay 2 grupos de pacientes que tienen mayor riesgo de sufrir esto: pacientes de cirugía cardíaca con circulación extracorpórea y pacientes traumatizados. Incluso entonces, la incidencia de esto es muy baja. La mayoría de las veces, cuando las personas describen ser conscientes de que estaban recibiendo sedación monitorizada en la que respiraban, por sí solos y no anestesia general. Algunas personas también recuerdan haberse despertado en el quirófano al final de la cirugía y piensan, erróneamente, que el cirujano todavía está operando cuando en realidad les están poniendo el vendaje. Creo que deberías comentar esta preocupación con tu anestesiólogo. Deberían poder ofrecer cierta tranquilidad. La gran mayoría de las veces, quienes reciben anestesia general también reciben un medicamento con benzodiazepinas que causa específicamente amnesia. Lo hacemos a propósito para prevenir exactamente lo que le preocupa. En realidad, la anestesia es la especialidad médica más segura debido a toda la tecnología y el equipo de seguridad que utilizamos. Recibir anestesia general es menos peligroso que viajar en automóvil o cruzar la calle. Espero que esto te ayude y te deseo una pronta recuperación. Lamento asustarlos, pero tuve una experiencia aparentemente rara. Me estaban operando para extirpar mi vesícula biliar y me desperté en medio de eso. Así es como lo experimenté versus lo que me dijeron más tarde que estaba sucediendo. Todo estaba completamente oscuro, creo que había una cinta adhesiva que impedía que mis ojos abrieran. Hubo un ruido muy fuerte, tan pronto como se detuvo, me di cuenta fueron mis propios gritos, pero en general, lo principal fue el dolor. Literalmente sentí como si la mano de alguien estuviera hurgando dentro de la cavidad de mi cuerpo. Aparentemente era un robot asistido por una persona que extraía la vesícula biliar, y no se parecía a ningún dolor que haya experimentado antes o después. Solo una agonía visceral inundándome.
Luego escuché, oh Dios, ella está despierta. ¿Por qué está despierta? Aparentemente fue una enfermera la que reaccionó a mis gritos, lo que ella confirmó después. Luego volví a dormir, supongo que me aumentaron la anestesia, y me desperté como 6 horas después en mi habitación, recuperándome. Lo recordé todo y como dije, 2 enfermeras lo confirmaron. Dijeron que solo estuve despierto durante unos 10 a 15 segundos, pero en realidad sucedió todo. Fue la primera y única cirugía que tuve y estoy absolutamente aterrorizada de necesitar otra. Desperté durante una cirugía de retina. Era una cirugía de emergencia el sábado por la mañana, por lo que era suficiente personal, el mínimo absoluto necesario. Me desperté y noté que estaban escuchando música. Chicos de la playa. Recuerdo lo aliviado que me sentí al ver que estaban escuchando música, como si fuera una tarea normal y fácil. Empecé a tararear. El cirujano dijo que iban a seguir adelante y darme más medicamentos ahora. Dije, gracias, y salí. Requirí cirugía en mi nariz después de que se rompió y me desperté lo suficiente como para escuchar, pasé el martillo y sentir un golpe sordo, aunque no sentí dolor. O el anestesiólogo me dio más sedante porque mi frecuencia cardíaca aumentó o me desmayé. Me desperté temprano, pero ya era el final y todavía tenía el tubo de intubación en la garganta y comencé a ahogarme, así que tuvieron que arrancarlo muy rápido. Todavía recuerdo vívidamente la sensación de despertarme asfixiada. Me rompí la nariz y fui al hospital para que me la arreglaran. Debí haber estado parcialmente fuera de sí cuando me dijeron que esperar del procedimiento. Me pusieron en la mesa de operaciones, deslizaron algo debajo de mi espalda y pusieron mi brazo en la parte que sobresalía. Me pusieron una vía intravenosa en el brazo y me dijeron que cuando me despierte estaré de regreso en mi habitación con el brazo sobre el estómago. Me desperté cerca del final del procedimiento y mi brazo estaba sobre mi estómago. Me asusté un poco porque claro que la aguja que me pusieron en el brazo seguramente me iba a hacer daño al tener mi brazo doblado. Saqué mi brazo hacia atrás y no había nada más que aire donde antes había estado apoyado. Alguien me agarró del brazo y lo volvió a colocar en su lugar y luego salí de nuevo. No me intubaron y fue sedación intravenosa. Fue un procedimiento abdominal menor y aparentemente comencé a llorar y a luchar contra ellos, por lo que apenas comenzaron y tuvimos que intentarlo nuevamente después de un mes con Propofol. Operación de tabique desviado. Me desperté con ruidos crujientes. Abrí los ojos justo a tiempo para verlos sacar un trozo de cartílago de mi nariz con múltiples utensilios de metal todavía en mis fosas nasales. Pronto se dieron cuenta y pregunté: ¿puedo quedarme con eso? Es mío. Respondieron negativamente y rápidamente procedieron a hacerme volver a dormir. Me las arreglé para preguntar: ¿puedo al menos verlo? Y me volví a dormir mientras me mostraban parte del tabique que me habían quitado. Los sedantes me dan mucho escalofrío, por lo que no tuve ninguna ansiedad a pesar de las circunstancias. Me desperté cerca del final de una cirugía mientras aún estaba incubado. Podía escuchar a los médicos y enfermeras hablar, pero nadie se dio cuenta de que estuve despierto durante varios minutos. Sentí que me iba a asfixiar, fue muy desagradable. Esta fue mi tercera cirugía mayor en una semana y no me estaba yendo muy bien y esto solo lo empeoró aún más. Después de varios minutos pudieron verme tratando de respirar por mi cuenta y me quitaron el tubo y me volví a dormir y desperté en recuperación en el peor dolor de mi vida. Pasó la siguiente semana en la UCI con menos del 50% de posibilidades de recuperación. Todo esto fue 2 días antes de Navidad y me perdí la primera Navidad de mi hija mayor. No exactamente despertar, pero sí similar. Estuve en trabajo de parto durante 24 horas antes de tener una cesárea de emergencia porque mi hijo estaba atrapado, pero el trabajo de parto había durado tanto que el efecto epidural desapareció a mitad de la cesárea. Le dije: ¿puedo sentir lo que estás haciendo? Y el médico dijo: no, no puedes, y le dije: ahora mismo estás presionando muy fuerte en mi lado izquierdo. Pude sentir sus manos dentro mi abdomen, empujando muy fuerte hacia abajo en un lugar. Estaban tratando de detener la hemorragia donde algo se había desgarrado. Y luego le dijo al anestesiólogo que me noqueara por completo. Me sentí mal y asqueroso sentir su mano dentro de mi abdomen. Y la reacción de sorpresa de todos los profesionales médicos en la sala no fue tranquilizadora. Me desperté 2 veces durante las cirugías. Una vez a las 5 cuando me estaban haciendo un cateterismo cardíaco. Me lo estaban haciendo en el fémur izquierdo y había una pantalla colocada para que no pudiera ver lo que estaban haciendo. No sentí nada. Recuerdo haber visto los dedos de los pies hacia arriba pero parecían muy lejanos. Moví los dedos de mis pies para ver si eran míos y lo eran. El médico me miró por encima de la pantalla, me dijo que no moviera los dedos de los pies, por favor, y comencé a reírme. Le dijo algo a la enfermera y ella empezó a trastear con la vía intravenosa y yo me volví a dormir.
La segunda vez fue cuando me reemplazaron un cable de mi marcapasos en 36/37. Nacido con defectos cardíacos congénitos. Me taparon la cara para que no pudieran verme. El médico decía: esto es muy frustrante. Simplemente asumí que debían estar terminando y por eso estaba despierto. Entonces sentí que me cortaba y jadeé. Él dijo: Sea Kat, ¿estás despierto? Le respondí que sí y me dijo: Dios mío, dale XCCS de lo que sea, y me volví a La La Land. Después se disculpó y dijo que la cirugía duró más de lo que pensaba. Pregunta para jengibre. Una vez me desperté durante una cirugía de recesión de las encías. Hablé con el médico y comencé a sentir dolor incluso. Recuerdo que la enfermera parecía bastante sorprendida de que estuviera despierto. Mi médico de muelas del juicio me había advertido previamente que se sabe que los pelirrojos pasan por la anestesia más rápidamente. Intenté advertir al médico de las encías, pero él se rió, no me tomó en serio, así que la enfermera: lo siento por el susto. Pero, V/F, ¿es real esto del jengibre y la anestesia? Recientemente se sometió a una cirugía del túnel carpiano. Luego, el médico le dijo a mi esposa que me desperté en medio de la cirugía. Levanté la cabeza y dije: ¿puedo mirar? El médico dijo: no, ya casi terminamos. Vuelve a dormir. Dije: está bien. Me arreglé la cabeza y comencé a roncar de nuevo, cara desternillándose de la risa. Me desperté mientras me extraían las muelas del juicio. Recuerdo que se dieron cuenta de que me estaba despertando y vi a una enfermera atropellar con la jeringa más grande que jamás haya visto y me la mostraron en el brazo y me dolió muchísimo. Volvió a desmayarse inmediatamente. Ojalá hubiera dicho algo después de que terminó el procedimiento, pero no lo hice. Se dislocó un dedo compuesto en el fútbol americano de HS. El tendón se desgarró, por lo que lo conectaron con cuerdas a través del hueso y lo ataron con un botón de la camisa por fuera. Me desperté sobresaltado por el sonido del taladro atravesando el hueso del dedo. El anestesiólogo se sorprendió y me preguntó si sentía eso. Negué con la cabeza y me volví a quedar dormido. Lo recuerdo claramente, pero no sentí ningún dolor ni nada. Fue solo por unos segundos, pero recuerdo que me revolví mientras me extraían las muelas del juicio. Una de las enfermeras se dio cuenta y sentí que su mano agarraba la mía y poco después me volví a dormir. No sentí nada y no recuerdo ni siquiera haber podido abrir los ojos, así que tampoco vi la reacción de nadie. Fueron las muelas del juicio. Fue en el ejército. Me dijeron que me calmara, ya casi habían terminado. Estaban literalmente en medio del primer diente. Me senté allí durante un par de horas. Estaba entumecido, pero podía sentir todo lo que estaban haciendo. Tuve una fusión espinal cuando tenía 15 años. Me dijeron que me desperté, pero no recuerdo aproximadamente una semana después de hacer la cuenta regresiva mientras me administraban anestesia. Puede que haya más o no sobre eso, pero no hay forma de saber que esencialmente viajé en el tiempo. Me desperté en medio de mi cirugía de tendón en el brazo. Lo rompí cuando tenía 8 años, lo rompí mucho. Mi muñeca estaba aproximadamente donde debería estar tu codo. Parece una experiencia bastante similar. Me desperté, lo miré, el doctor dijo: oh, mierda, está despierto. Luego me dio más mierda para noquearme. Recuerdo haberme despertado señalando una pantalla que estaban usando y pregunté: ¿soy yo? Luego la enfermera dice que está despierto y le da un poco más. Volver a la hora del sueño. En otro estaba despierto para una cirugía ocular. Recuerde haber hablado con el cirujano sobre lo que estaba pasando, pero no le hubiera importado nada. No sentí ningún dolor ni molestia alguna. Esa anestesia fue increíble. La anestesia es un delicado equilibrio entre mantenerte alejado y matarte, por razones obvias. Es mejor ventilar con muy poca cantidad. Que la gente se despierte es bastante común, lo que no es cuando la gente lo recuerda. Cuando la gente se despierta les damos un poco para que se calmen y tal vez más amnésico para hacerles olvidar. Estúpido y olvidadizo Michael. Sedado por las muelas del juicio, comencé a despertarme y el cirujano dijo: oye, ¿cómo te va? ¿Estás bien? Simplemente para tranquilizarme, y unos segundos después salí de nuevo. Estoy seguro de que subieron el jugo mientras me hablaban para distraerme. Me desperté en medio de una operación de extracción de amígdalas a finales de los 80. Solo recuerdo las luces brillantes y salí enseguida. Resulta que tuve una pequeña reacción alérgica a la anestesia. No me sometí a otra cirugía hasta la cirugía de rodilla en 2020 y no tuve problemas entonces. Me sometí a una cirugía reconstructiva en la cara. La nariz y el orbital rotos fueron el foco principal. No recuerdo esto en absoluto,
Pero el anestesiólogo, o quien fuera la señora que me despertó después, me dijo que me desperté a mitad de la cirugía y estaba gimiendo de dolor y lentamente les dije que me dolía. Así que me inyectaron más medicamentos y estuve inconsciente el resto del tiempo. Esa recuperación fue lo más doloroso que jamás haya pasado. Fue peor que el evento inicial que rompió los huesos, jajaja. Mis padres juran que esto nunca sucedió. Pero recuerdo una rinoplastia, cirugía reconstructiva debido a un accidente automovilístico, cuando tenía alrededor de 14 años. Mis ojos se abrieron durante la cirugía y una enfermera simplemente me dijo, vete a dormir. Me puso las manos en los ojos y salí nuevamente. Durante una operación en mi pulmón, me desperté y traté de hablar pero no pude. Al parecer me intubaron y traté de sacarme los tubos de la boca. Alguien se dio cuenta y me gritó y de repente había mucha gente allí y luego me desperté nuevamente en la habitación del hospital. Tenía un apéndice roto. Me desperté en mitad de la cirugía por alguna razón, posiblemente porque sentí que movían cosas. Le pregunté a alguien qué estaba pasando. Me dijeron que solo estaban limpiando /diagonal reorganizando mis órganos y que ya casi había terminado. Recuerdo haber dicho, oh, está bien y luego volver a dormir rápidamente. Intenta no preocuparte. La mayoría de los despertares durante la cirugía que se mencionan aquí son casos de sedación crepuscular. Tenga en cuenta que las personas no dicen que se despertaron gritando de dolor, simplemente estaban un poco conscientes de lo que estaba sucediendo sin ningún dolor involucrado. Las cirugías que implican sedación profunda y paralización también utilizan un monitor que capta señales cerebrales para controlar la conciencia. Los usamos en la UCI para sedar y paralizar a pacientes realmente enfermos. Con frecuencia monitoreamos qué tan consciente está alguien y nadie despierta. Los CRNA y los médicos que proporcionan anestesia para estos procedimientos están muy bien capacitados, y son muy liberales en el uso de sedación para procedimientos de rutina. Sí, no me di cuenta durante la cirugía real, gracias a Dios, pero me han sometido a 2 procedimientos ahora solo con sedación en los que no estaba lo suficientemente sedado y estaba demasiado despierto. Comencé a defenderme, rompiendo la vía intravenosa y los tubos e intentando que se detuvieran. Afortunadamente, no fue doloroso per se, pero fue una fa traumática. La conciencia durante un procedimiento es extremadamente rara en pacientes bajo anestesia general, que es en lo que piensa la mayoría de la gente cuando piensa en someterse a una cirugía. Ejemplos de casos que podrían no requerir anestesia general incluyen cosas como una colonoscopía o una endoscopía superior. En esas situaciones, le administran un goteo de medicamento por vía intravenosa para que quede sedado. Pero les digo a mis pacientes que estos son los casos en los que es posible que tenga cierta conciencia. Sin embargo, un buen anestesista lo controlará de cerca y tratará de evitar que esto suceda. Me desperté durante una colonoscopía cuando era niño, tal vez tenía unos 10 años. Apestaba muchísimo. Definitivamente he tenido dolores peores, pero hombre, ese fue un mal día. La enfermera también se sonó 2 venas tratando de ponerme la vía intravenosa, estaba tomando muchos esteroides, así que no es realmente su culpa. Y nuestro auto se estaba desmoronando, así que tuve que literalmente mantener la puerta cerrada durante toda la hora de viaje hasta el hospital y de regreso, aterrorizado todo el tiempo de terminar en la carretera. Cuando llegué a casa me enfermé de gripe. Ese fue el peor día de mi vida durante bastante tiempo. Por favor considere suscribirse si lo disfrutó. Emoticono corazón.